Ok. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida al doctor S. Páez, que es nuestro charlista del día de hoy, y muchas gracias por aceptar presentar este interesante tema para todos nosotros. En segundo lugar, me gustaría dar la bienvenida a la presidenta nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile, la doctora Beatriz Zapata. Y en tercer lugar, a la directora de la Comisión Nacional de Bienestar Animal del Colegio Médico Veterinario de Chile. Y a todos los asistentes que hoy día se encuentran conectados para esta charla. Con ello, le doy el espacio a la doctora Beatriz Zapata para dar palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar con nosotros, conectadas. Y muchas gracias al doctor S. Páez por eh, aceptar nuestra invitación de dar esta charla. Y también agradecimientos a las comisiones, a la Comisión de Bienestar Animal y a los consejos que se involucraron en la organización de este evento, el Consejo Regional de Ñuble y el Consejo Regional de la Araucanía. Eh, desde que se inició la comisión, estaba acordándome antes, como el año 2020, nos propusimos, junto con la directiva, a entregar conocimiento a los colegas y las colegas en temáticas que son más complejas para la formación del médico veterinario, que son justamente estos aspectos éticos, y que en la sociedad, o sea, primero que en muchas universidades los temas éticos no fueron abordados en nuestra formación como veterinarios, eh, y en la contingencia, en las demandas de la sociedad, nos fuimos dando cuenta que era necesario tener conocimiento en estas materias como el especismo, sobre todo en aquellos que nos dedicamos al bienestar animal. Es muy importante entender esta dimensión filosófica. Desde ese momento pedimos algunas charlas, se desarrollaron algunas infografías, y me alegra mucho que sigamos en este camino porque esta materia es muy relevante para enfrentarnos a las discusiones políticas y también científicas que nos demanda la sociedad actual. Eh, el compromiso de la directiva es cumplir con lo que nos dicen los estatutos, y los estatutos dicen claramente que el objetivo del colegio es velar por la calidad de los médicos y médicas veterinarias, y esta actividad de formación justamente permite cumplir esos objetivos. Así que nada más que agradecimiento a la organización de esta actividad, que nos va a permitir seguir avanzando en los temas que nos interesan. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tus lindas palabras de bienvenida. Ahora les voy a presentar al doctor S. Páez. Doctor S. Páez es un investigador Ramón y Cajal en el Law y Philosophy Group de la Universidad Pompeu Fabra. Su investigación se ha centrado en el desarrollo de una teoría republicana sobre la ciudadanía de los animales no humanos, así como en nuestra obligación de ayudar a los animales silvestres que sufren daños naturales. Tiene una lista gigante de publicaciones en revistas internacionales de alto impacto y en editoriales de prestigio. También es miembro de la UPF, el Center for Animal Ethics, que es una organización dedicada a la promoción de un enfoque no especista en el mundo académico, la política, los medios de comunicación y la opinión pública. Con ello, te doy el espacio el piso para que comiences para que compartas tu presentación y comiences con la charla.
Muchísimas gracias, Laura. Bueno, gracias a todo el mundo por estar presente hoy aquí, pero sobre todo gracias a la organización por haber mostrado este interés en el tema, por haber mostrado interés en que yo lo expusiera y por haber persistido en organizar en esta charla, pese a las incompatibilidades por trabajo y las dificultades por la diferencia horaria que ha habido. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero realmente que alguien aprenda algo con esto y que no repita simplemente cosas que todos ya em, sabemos. Para mí siempre es un reto hablar ante una audiencia de personas que son expertas en cuestiones empíricas, que tienen conocimiento empírico, en este caso sobre bienestar animal, porque mi experticia viene de otro lado, viene de la reflexión filosófica y de el derecho. Yo espero no decir ninguna tontería o nada que pueda ser fácilmente identificado por vosotras como una tontería. Y si lo digo, seguro que durante el turno de preguntas y comentarios se me podrá señalar. Bien, voy a compartir la presentación. Espero ser competente para hacerlo. Em, Entiendo que se ve bien, ¿no? Sí, Todo de perfecto. acuerdo. Bien, el título de la presentación es Bienestar animal, una visión no especista, porque en relación con lo que he explicado, mi objetivo no es decir qué es lo que hace que los animales tengan una vida buena, una vida con el máximo bienestar posible, porque eso es una cuestión empírica. El punto de mi charla es elaborar en qué consiste tener en cuenta el bienestar animal en nuestro razonamiento moral sin ningún atisbo de discriminación hacia los intereses de los propios animales no humanos. Em, es cierto que durante los últimos años, en especial, y las últimas décadas en general, la preocupación por el bienestar de los animales, o más precisamente por qué obligaciones éticas y quizá políticas nosotros los seres humanos tenemos hacia ellos, ha sido cada vez más importante. Sin embargo, la reflexión sobre qué obligaciones tenemos hacia los demás animales no es algo que haya nacido hace poco, sino que es un problema que se ha identificado en nuestra tradición filosófica desde hace mucho tiempo y con mucha más fuerza desde el inicio de la época contemporánea, a partir del siglo XVIII. Vale, ahora, no, aquí. Em, Mi objetivo es hablar sobre tres temas, principalmente. Uno, exponer los hechos sobre cómo tratamos y cuál es nuestra actitud hacia los animales no humanos. En segundo lugar, explicar por qué el especismo, que definiremos como la discriminación por razón de especie, es un tipo más de discriminación injustificada. Y finalmente, desgranar cuáles son las implicaciones que se siguen de rechazar el especismo al reconocer que es una discriminación injustificada. Implicaciones tanto en lo que se refiere a nuestras obligaciones de no dañar a los demás animales, como nuestras obligaciones de ayudar a los demás animales cuando lo necesiten. Como decía, eh, perdón, ya avisé a las organizadoras que estoy un poco resfriado y aún tengo como un poco de tos, o sea que literalmente mi charla va a estar salpicada de tos. Menos mal que no estamos en la misma sala y os protege la pantalla. Como decía, en la época contemporánea, la preocupación por los animales aparece
hace más de 200 años y probablemente el primer autor en el que podemos encontrar una defensa más fuerte de la consideración moral que los animales merecen es Jeremy Bentham en esta obra suya, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Fijaos lo que dice Bentham aquí, porque es una idea recurrente en toda la argumentación ética que ha venido, ha venido después y que yo voy a explicar ahora. Dice, puede que llegue el día, puede, es cuando el resto de la creación animal adquiera los derechos que nunca les podían haber sido arrebatados, excepto por la mano de la tiranía. Los franceses ya han descubierto que el color negro de la piel no es una razón por la que un ser humano pueda ser abandonado sin remedio al capricho de un torturador. Puede que un día se reconozca que el número de piernas, la vellosidad de la piel, la terminación del hueso sacro son razones igualmente insuficientes para abandonar a un individuo sintiente al mismo destino. ¿Qué más hay que deba trazar esa línea insuperable? ¿Es la facultad de razonar o la facultad de discurrir? Sin embargo, un caballo adulto o un perro adultos son, sin comparación, individuos más racionales y más conversables que un bebé de un día, o una semana, o incluso de un mes. Pero supongamos que no fuera así. ¿Qué importaría? La pregunta no es, ¿pueden razonar o pueden hablar? Sino, ¿pueden sufrir? Esta es la idea fundamental que nos vamos a encontrar en la reflexión moral, que si un individuo tiene la capacidad de sufrir, entonces importa éticamente, con independencia de cualesquiera otros atributos que tenga, especialmente con independencia de sus capacidades intelectuales. Fijémonos también un poco después lo que dice John Stuart Mill, que pertenece a la misma tradición intelectual de Bentham, discutiendo con otro autor que ridiculiza su posición ética por las implicaciones que tiene sobre el respeto que debemos a los demás animales. Y ante esto, John Stuart Mill dice, estamos perfectamente dispuestos a hacer depender la plausibilidad de toda nuestra posición ética sobre esta cuestión, sobre la considerabilidad moral de los animales. Supongamos que una práctica causa más sufrimiento a los animales que placer causa a los seres humanos. ¿Es esa práctica moral o inmoral? Y si exactamente en la misma proporción en la que los seres humanos se alzan del fangal de su egoísmo, no claman con una sola voz inmoral, que mi posición ética sea por siempre condenada. Con esto solo quiero decir algo que me parece importante porque a veces se encuentra en el discurso político de quienes son contrarios a la consideración moral de los animales, que esto es una preocupación de gentes acomodadas que pertenecen a sociedades modernas enriquecidas que no tienen nada más en lo que preocuparse. Esto es falso o es una preocupación de hippies. Esto es falso. Esto se trata de una preocupación central de nuestra tradición filosófica desde hace siglos, que afortunadamente es más intensa en las últimas décadas y afortunadamente, por primera vez, desde hace décadas, tiene un movimiento social y político que la acompaña. Bien, como dije, el primer punto del que quería hablar es los hechos en relación a nuestras actitudes hacia los animales no humanos y lo que hacemos a los demás animales. No voy a hacer aquí ningún juicio ético. Mi objetivo es solo la descripción de hechos. Lo cierto es que en todas las sociedades humanas, en todas, sin ninguna excepción, y en todo momento histórico, eh, el trato que los animales no humanos han tenido ha sido distinto y peor que el trato que han tenido en general los seres humanos. Los animales no humanos han padecido una consideración diferente y desventajosa en relación con los seres humanos y que se ha reflejado tanto en las actitudes
individuales que los seres humanos tenemos hacia ellos, como en las instituciones sociales, incluidas las instituciones económicas y las instituciones políticas, que hemos construido sobre la base de esas actitudes. Estamos dispuestos a causar daños a los animales no humanos para obtener entretenimiento, de forma que no estamos dispuestos a causar a los seres humanos. Esta es una imagen, por ejemplo, de un tipo de entretenimiento basado en el sufrimiento de los animales que es típico de el lugar donde yo vivo, Cataluña. Es un tipo de eh, correbous o espectáculo con toros donde se les prende fuego en los cuernos y se les suelta por las calles del pueblo. Estamos dispuestos a llevar a cabo experimentos con fines biomédicos en animales que no estaríamos dispuestos a llevar a cabo en seres humanos con capacidades cognitivas similares a esos animales y persiguiendo los mismos objetivos biomédicos. Estamos dispuestos a hacer sufrir y matar animales para obtener materiales con los que hacer prendas de vestir. Jamás estaríamos dispuestos a hacerlo con seres humanos. El ámbito, sin embargo, donde hay más animales sujetos a prácticas que no estaríamos dispuestas a llevar a cabo sobre seres humanos es la industria alimentaria. Aquí tenéis un cuadro donde se muestra cuántos animales no humanos se matan al año en la industria alimentaria globalmente. Matamos alrededor de 80.000 millones de animales terrestres en granjas, alrededor de 1,8 billones de animales marinos en granjas. Estos son billones nuestros, no son billones anglosajones. No es una mala traducción, son billones reales. Y matamos a 25 billones de animales marinos que se capturan en el mar cada año. De nuevo, estos animales están sujetos a condiciones y a muertes que no estaríamos dispuestos, a las que no estaríamos dispuestos a sujetar a seres humanos para perseguir el mismo objetivo económico, que es la producción de alimentos. En una estimación de 2022, ahora seremos más, hay alrededor de 8.000 millones de seres humanos. El total de animales no humanos bajo control humano que se matan cada año en la industria alimentaria y en otras es de 26,8 billones. Esto quiere decir que si tenemos solo en cuenta a seres humanos y animales no humanos matados en actividades humanas, el 99,9% de los individuos sintientes que estamos considerando son animales no humanos matados en actividades económicas humanas. Y solo el 0,1 restante son seres humanos. Pero este dibujo de la realidad seguiría siendo incompleto, porque no todos los animales no humanos están bajo control humano y sujetos a explotación económica. De hecho, la mayoría de animales no humanos no lo están, sino que viven en la naturaleza. Decíamos, hay más de 8.000 millones de seres humanos, hay unos 26,8 billones de animales no humanos bajo control humano, pero existe en torno a 1 trillón de animales no humanos que viven en la naturaleza. Por tanto, varios órdenes de magnitud por encima de los anteriores. Por tanto, este es el dibujo real, que más del 99,9% de los individuos sintientes que existen, que tienen capacidad de sufrir, son animales que viven en la naturaleza y que el 0,001 restante son humanos más animales no humanos que matamos en la industria alimentaria. Por eso es muy importante preguntarnos si nuestras actitudes éticas hacia los animales no humanos son adecuadas. Porque si resulta que sí tenemos obligaciones hacia ellos, o que nuestras obligaciones hacia ellos son más intensas de lo que la moral tradicional nos dice y no lo revisamos, estaríamos actuando
de forma éticamente errónea frente a más del 99,9% de todos los individuos respecto a los cuales tenemos obligaciones éticas. Por tanto, estaríamos fallando completamente en nuestras vidas en términos éticos, aunque nuestro cumplimiento con las obligaciones éticas que tenemos hacia los humanos fuera perfecto, que tampoco lo es. ¿Cómo podemos resumir estas actitudes que tenemos hacia los animales? Lo podemos resumir en estas dos tesis. En general, los seres humanos consideramos justificado, moralmente justificado, causar daños a animales no humanos en circunstancias en las que en las que consideraríamos injustificado causar un daño similar a seres humanos. Y después, que en general consideramos permisible no ayudar a animales no humanos en circunstancias en las que consideraríamos obligatorio ayudar a seres humanos. Esto en lo que se refiere a la descripción de los hechos. Hechos en cuanto a cuál es nuestra actitud ética hacia los animales no humanos. Hechos en cuanto a cuántos animales no humanos existen y cómo son sus vidas, especialmente las vidas de aquellos sujetos a explotación por los seres humanos en diferentes actividades económicas. Y ahora quiero pasar a la segunda parte, que es la parte de reflexión ética. Hablar sobre qué es el especismo, que como veremos es el nombre que hemos dado a esta actitud desfavorable hacia los animales, y preguntarnos si es una actitud justificada o injustificada y por qué. Decíamos, la creencia subyacente a nuestra actitud y nuestras acciones individuales y a nuestras instituciones sociales y políticas es que los animales no humanos o bien no importan nada desde un punto de vista ético o bien que importan mucho menos que los seres humanos. Y como decía, esta es la actitud a la que llamamos especismo, que podemos definir así: la consideración o trato desventajoso de un individuo por el mero hecho de no pertenecer a una especie determinada. A ver, perdón. A veces, esta consideración o tratos desventajosos se los damos porque no pertenece a la especie humana. En este caso hablamos de especismo antropocéntrico. Y aquí pongo un ejemplo muy claro. En muchos países, los cerdos se consideran comida, pero los humanos no. Estamos dispuestos a dañar y matar a unos individuos sintientes, pero no a otros, porque unos pertenecen a una especie, y son cerdos, y los otros a otra, son los seres humanos. A veces, la consideración y trato desventajoso se da porque el individuo en cuestión pertenece a una especie no humana en vez de a otra especie no humana. Es lo que llamamos especismo no antropocéntrico. Otro ejemplo que me parece muy claro. En muchos países, los cerdos se consideran comida, pero los perros no. Estamos dispuestos a causar sufrimiento y muerte a unos individuos no humanos por pertenecer a una especie no humana, los cerdos, pero no estamos dispuestos a causar sufrimiento y muerte para hacer comida a otros individuos no humanos porque pertenecen a otra especie no humana, los perros. Decimos que nos encontramos frente a una discriminación con independencia si la discriminación está justificada o no. Cuando tratamos diferente a dos individuos, tratamos al primer individuo de manera desventajosa respecto al segundo individuo en algún aspecto, porque les identificamos como pertenecientes a grupos sociales distintos. Bajo esta definición, podemos identificar diferentes instancias de discriminación que son ampliamente consideradas injustificadas en nuestras sociedades, no solo por cada uno de nosotros, sino también por las leyes
de nuestros estados, como el sexismo, la homofobia, el racismo, la transfobia, el capacitismo, la xenofobia o la eh, gordofobia. Todo esto son formas de trato o consideración desfavorable frente a un individuo por no pertenecer a un cierto grupo social. El grupo social de los hombres cis heterosexuales blancos. El grupo social de los individuos que poseen plenas capacidades cognitivas. El grupo social de quienes pertenecen a mi misma etnia o poseen la misma nacionalidad que yo. El grupo social de quienes tienen un cuerpo normativo, etcétera. Y de forma parecida, los seres humanos en general discriminamos a los animales no humanos. En general, tratamos a los animales no humanos de forma diferente a los seres humanos. Este trato diferencial es, en general, desventajoso para los animales y podemos explicar este trato diferencial porque humanos y no humanos son percibidos como miembros de distintos grupos sociales. El grupo social de los seres humanos por una parte y el grupo social de los animales no humanos por otra. Esto es pues a lo que llamamos especismo, la discriminación hacia un individuo por no pertenecer a una determinada especie. La pregunta ética es si esta actitud discriminatoria está justificada o no está justificada. Si alguien defiende que el especismo es una discriminación justificada, lo que nos está diciendo es que podemos dividir el mundo moral en dos conjuntos distintos. El conjunto de quienes importan plenamente y el conjunto de quienes no importan plenamente, porque importan menos o nada. Y que esta división entre los que importan plenamente y los que importan menos o nada coincide exactamente, perfectamente, con la diferencia entre humanos y no humanos. Que la línea divisoria entre a quienes debemos tener plenamente en cuenta en nuestra deliberación moral y a quienes podemos excluir o tener menos en cuenta en nuestra deliberación moral es exactamente la línea divisoria entre seres humanos y animales no humanos. Esto es lo que debe mostrar quien quiera defender que el especismo es una discriminación injustificada. ¿Cómo sería posible? ¿Cómo sería posible que esta división ética coincida exactamente con la división humano o no humano? Probablemente el mejor intento para defender esta posición es lo que podemos llamar la apelación a atributos verificables, atributos que podemos comprobar y serían defensas tal que así, como las que os he puesto aquí. Decir que solo los seres humanos son plenamente considerables moralmente porque solo los seres humanos tienen capacidades psicológicas complejas. Solo los seres humanos son plenamente considerables moralmente porque solo con los seres humanos podemos tener las relaciones afectivas o las relaciones sociales, políticas, que dan lugar a nuestras obligaciones morales. Entonces, vamos a analizar qué es lo que debe pasar para que este argumento a favor del especismo funcione. Lo que nos dice este argumento es que los seres humanos supuestamente tienen ciertas capacidades psicológicas complejas, como racionalidad, autonomía, lenguaje, autoconsciencia, o ciertas relaciones moralmente relevantes, ciertas relaciones especiales entre ellos, solidaridad, de empatía, políticas, mientras que los demás animales no las tienen, no tienen estos atributos. En la literatura sobre la reflexión filosófica sobre esta cuestión, podemos encontrar dos objeciones principales contra este argumento. Son las que llamamos el argumento de la superposición de especies, que a veces se llama también argumento de los casos marginales, y el argumento de la relevancia. Voy a ir por turnos con cada uno de ellos. Primero uno, luego otro. Vamos a tratar
el argumento de la superposición de especies. Fijémonos. La apelación a los atributos verificables para defender el especismo funciona si y solo si se dan estas dos condiciones. Todos los seres humanos poseen los atributos, los que sean, que queramos defender, y solo los seres humanos los poseen. Pero resulta, como veremos, que A o B son falsas. Y por tanto, esta apelación a los atributos verificables fracasa como defensa del especismo. Y como no hay ninguna defensa mejor del especismo, debemos rechazar esta posición. ¿Por qué decimos que es falso que se den estas condiciones? Es falso que todos los seres humanos posean estos atributos a los que el argumento apela. Estos atributos no son poseídos por seres humanos muy jóvenes, como los bebés, por ejemplo. No poseen capacidades cognitivas sofisticadas. Tampoco poseen estas capacidades seres humanos que tienen discapacidades cognitivas graves por una condición congénita, causadas por la vejez, causadas por un accidente o causadas por enfermedades. Además, es posible que algunos animales no humanos poseen estas capacidades. De hecho, en la medida en que para abarcar a más seres humanos seamos menos exigentes en la definición de las capacidades cognitivas en las que basamos nuestra posición, más probable es que animales no humanos sí que las tengan y que por tanto debamos incluirlos dentro del grupo de los que poseen las capacidades cognitivas relevantes. ¿De qué animales podríamos estar hablando? De los sospechosos habituales, siempre que se habla de animales con capacidades cognitivas como sofisticadas, como los grandes simios, los cetáceos, los elefantes, y según cómo definamos a estas capacidades, quizá también perros, cerdos, cuervos y otros pájaros. Pero fijémonos, en todo caso, si lo que importa es si los individuos poseen o no estos atributos, resulta que la distinción entre quienes importan plenamente desde un punto de vista ético y quienes no importan nada o importan menos, es falso que coincida exactamente con la división entre seres humanos y animales no humanos. Efectivamente, dentro del grupo de los que no importan nada o importan menos, aún encontraríamos a animales no humanos, pero según cómo definamos estos atributos, podemos encontrarlos también dentro de quienes importan plenamente y a su vez incluiríamos a algunos seres humanos en la categoría de quienes importan menos o nada, por no poseer las capacidades cognitivas relevantes. De forma que nos enfrentamos al siguiente dilema. O bien aceptamos que debemos excluir a algunos seres humanos de la consideración moral plena, aceptando que no importan nada, o que unos seres humanos importan menos que otros seres humanos desde un punto de vista ético, o bien debemos admitir que poseer estos atributos, estas capacidades o relaciones, es irrelevante para la cuestión de quién importa desde un punto de vista ético. Que lo que fundamenta que debamos tener en cuenta a un individuo no son esos atributos. Si, como yo, no estamos dispuestos a aceptar la tesis que unos seres humanos no importan o que unos seres humanos importan menos que otros, entonces estamos obligados a admitir que lo que fundamenta que debamos tener en cuenta a alguien desde un punto de vista ético no es la posesión de estos atributos, debe ser otra cosa. Aquí aún podemos distinguir entre dos posiciones distintas que los éticos discuten. A una la podemos llamar unitarismo, que nos diría que no hay grados dentro de quienes importan moralmente. Todos los individuos que importan moralmente importan lo mismo.
Por tanto, si los animales importan, sus intereses importan tanto como intereses humanos similares. Otros autores dirían que no, que sí hay jerarquías dentro de la consideración moral. Y en la versión más extendida, que estas jerarquías vienen dadas por las capacidades cognitivas. Hay unos quienes poseen capacidades suficientemente sofisticadas, poseen un estatus moral superior. Si aceptáramos esta última posición, nuestra conclusión debería ser que si los animales importan moralmente, sus intereses importan tanto como los intereses de seres humanos que poseen capacidades cognitivas similares a ellos. Por tanto, que nuestra conclusión no puede ser que como los seres, como hay algunos animales que son menos inteligentes que los seres humanos típicos, entonces podemos hacer con ello lo que los daños y muerte que les causamos, sino que debemos tratar a los animales no humanos cómo creemos que debemos tratar a aquellos seres humanos que poseen discapacidad cognitiva. Esto es, con pleno respeto y con la plena protección de las leyes a sus intereses básicos. Dije que hay dos objeciones independientes a esta defensa del eh, especismo. Ya he explicado una, que es el argumento de la sobreposición de especies, y ahora voy a explicar otra independiente, que es el argumento de la relevancia. Nos estamos preguntando, ¿qué es relevante a efectos de determinar quién importa moralmente? ¿Cuál es el atributo relevante que debemos buscar en una entidad para poder decidir si esa entidad importa desde un punto de vista ético y la debemos tener en cuenta en nuestra deliberación ética, o si esa entidad no importa desde un punto de vista ético y no hace falta que la tengamos en cuenta desde en nuestra deliberación ética? A mí me resulta plausible esta caracterización de lo que es deliberar éticamente. Deliberar éticamente es decidir, al menos en parte, según el impacto positivo o negativo que nuestras decisiones tienen en los demás. Pero si esto es deliberar éticamente, cuando nos preguntamos quiénes son estos demás a los que debemos tener en cuenta, la respuesta inmediata es todos aquellos individuos, todas aquellas entidades que se puedan ver afectadas de forma positiva o negativa por nuestras decisiones. Por tanto, el atributo que debemos buscar es aquel que si una entidad lo tiene, entonces hace que esa entidad pueda ser afectada de forma positiva o negativa por lo que sucede, incluido el impacto de nuestras decisiones sobre esa entidad. Perdón. Este atributo, esta capacidad, es la que llamamos sintiencia, que podemos definir como la capacidad para poseer estados mentales con valor positivo o negativo para el propio individuo. Y aquí con estados mentales con valencia positiva o negativa, que podemos llamar para simplificar estados mentales de placer o disfrute y estados mentales de sufrimiento, me refiero a todo el abanico de experiencias positivas y negativas que conocemos. En caso de experiencias positivas, como digo aquí, placer, alegría, satisfacción, diversión, afecto, amor. En caso de experiencias negativas, dolor, tristeza, añoranza, aburrimiento, rabia, miedo. Quizá no todos los individuos con sintiencia, todos los individuos sintientes, pueden acceder al mismo abanico, a un abanico igualmente amplio de experiencias positivas o negativas. Quizá esto puede variar, pero todos acceden a parte del abanico de experiencias positivas o negativas. Todos los individuos sintientes se pueden ver afectados por lo que les sucede
bien teniendo experiencias positivas o bien teniendo experiencias negativas. Por tanto, si un individuo es sintiente, entonces es moralmente considerable. Ese es el atributo que debemos buscar. Si una entidad es sintiente o si no es sintiente. Si una entidad es sintiente, entonces tiene un interés en no sufrir, en no tener experiencias negativas, tiene un interés en disfrutar, en tener experiencias positivas y además muchos autores defienden el mero hecho de ser un individuo sintiente bajo las condiciones adecuadas, te da un interés en no morir, en que tu existencia no cese. Como decía, esto suele ser una cuestión controvertida, al menos para algunos, si la muerte es o no es un daño para los animales no humanos. Una mayoría ve claramente que para un animal no humano sufrir es malo, pero no ven tan claro que la muerte sea un mal para los animales. En general, decimos que la muerte es un daño para un individuo si y solo si frustra un interés de dicho individuo en continuar con vida. Si un individuo tenía interés en continuar con vida y muere, ese interés ha sido frustrado y por eso podemos decir que ese individuo ha padecido un daño. La cuestión es cuándo tiene un individuo un interés en continuar viviendo que la muerte pueda frustrar. Para algunos autores basta con que el individuo tenga un futuro que valga la pena vivir, que sea un futuro que esperablemente tendrá más elementos positivos que negativos. Sí, lo más probable es que un perro, un cerdo, un gallo tuviera una vida con más elementos positivos que negativos, morir, por tanto, que le maten, es malo para ese individuo, le causa un daño. Igual que para nosotros. Para otros autores, además de que el individuo tenga un futuro que valga la pena vivir, consideran que además es necesario que el individuo tenga un deseo de continuar existiendo, que por sus capacidades cognitivas muchos animales no humanos eh, no poseerían. Como veremos, sin embargo, a efectos prácticos, esta discusión filosófica no es demasiado relevante, porque los individuos sujetos a explotación económica en la industria alimentaria por los seres humanos no tienen vidas que valga la pena vivir, sino que los seres humanos hacen que tengan vidas con muchísimo más sufrimiento que elementos positivos. De forma que la muerte para esos individuos es una salida a una vida que no vale la pena vivir, no a un futuro que sí valiera la pena vivir. Esa es la tristeza y la crueldad de la situación de la amplia mayoría de animales sujetos a explotación económica. Por tanto, los individuos sintientes poseen dos intereses generales. Un interés en incrementar su nivel de bienestar, obtener lo que haga que su vida vaya mejor. Y un interés en no disminuir su nivel de bienestar, en evitar lo que haga que su vida vaya a peor. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, vale, bien, entonces, ¿qué individuos son sintientes y poseen estos intereses que debemos tener en cuenta plenamente en nuestra deliberación ética? Y lo que voy a intentar ahora es hacer un cuadro de el consenso científico. En cuanto a los animales vertebrados, existe consenso científico sobre su sintiencia. Sabemos que los animales vertebrados son individuos sintientes, poseen un interés en no sufrir, no morir y disfrutar de sus vidas que debemos tener plenamente en cuenta. Además, tenemos evidencias muy fuertes de que algunos invertebrados, como los crustáceos decápodos, por ejemplo, cangrejos, por ejemplo, camarones, son sintientes y poseen estos intereses que debemos respetar también. Y también los moluscos cefalópodos, los
pulpos que además suelen ser individuos bastante inteligentes. También tienen intereses que debemos respetar. ¿Qué hay del resto de invertebrados? Es un poco absurdo hablar de invertebrados en general, porque hay muchísimas especies, cada una con características distintas. Eh, Según la especie de la que estemos hablando, tenemos evidencias más o menos fuertes sobre su sintiencia, pero no tenemos evidencias suficientes para concluir que sean sintientes o para descartar que lo sean. Estamos hablando de abejas, hormigas, moscas, gusanos, etc. En estos casos, lo que tenemos que hacer es operar sobre un principio de precaución moral, o al menos esto es lo que yo defiendo. Si existe la probabilidad no descartable, que un individuo invertebrado sea sintiente, entonces debemos actuar como si lo fuera. Y finalmente, hay otros organismos respecto de los cuales el conjunto de evidencias pesa en contra de que sean sintientes, como medusas, esponjas, plantas, hongos, algas y otros organismos unicelulares. Quiero señalar, como hemos visto, que hay una gran incertidumbre sobre la mayoría de animales no humanos, que por tanto debemos estar atentos al progreso científico, porque nuevas evidencias nos pueden llevar a revisar nuestra posición sobre la sintiencia de estos individuos, porque podemos descubrir a nuevos individuos sintientes y puede que también con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, los seres humanos seamos capaces de crear nuevos individuos sintientes, ya sean orgánicos o no orgánicos. Y por tanto, también tendrían intereses que debemos respetar plenamente desde un punto de vista ético. Bien, decimos que el especismo es una discriminación injustificada, que debemos tener en cuenta los intereses de los individuos sintientes, sin discriminación que quepa. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Qué es lo que implica rechazar el especismo y tener plenamente en cuenta a los individuos sintientes? El primer conjunto de implicaciones tiene que ver con nuestra obligación de no dañar a los individuos sintientes, de no frustrar sus intereses. Si rechazamos el especismo, lo que se sigue es esto, que nuestras razones para no dañar a los animales no humanos en determinadas circunstancias son tan fuertes como las razones que tenemos para no dañar a seres humanos con capacidades psicológicas similares en circunstancias similares. ¿Qué implica esto? Que hacer sufrir o matar a animales no humanos para satisfacer intereses humanos triviales es inmoral, porque consideramos que causar sufrimiento y muerte a seres humanos para satisfacer intereses humanos triviales es inmoral. Por tanto, debemos concluir lo mismo respecto de causar sufrimiento o muerte a los animales no humanos. Pero ¿en qué circunstancias pasa esto? ¿En qué circunstancias hacemos sufrir y matamos a los animales por intereses triviales? Por ejemplo, para producir alimentos de origen animal. Sabemos perfectamente, es el consenso científico, que los seres humanos no necesitan. Bien, perdón, no he muerto, aquí sigo, gracias. Em,
Como decía, de acuerdo con el consenso de los expertos en nutrición, no necesitamos incluir alimentos de origen animal en nuestra dieta para que los seres humanos tengamos una vida perfectamente sana en todas nuestras etapas, incluido la lactancia o el embarazo. Ah, Por tanto, cuando causamos sufrimiento y muerte a individuos no humanos para producir alimentos, no estamos satisfaciendo intereses humanos básicos en salud o nutrición, porque ya los podemos satisfacer mediante una alimentación solo con alimentos de origen vegetal. Lo que estamos obteniendo con ese sufrimiento y muerte es el disfrute adicional que puede que nos cause ingerir estos alimentos en vez de alimentos de origen vegetal. Por tanto, estamos causando sufrimiento y muerte solo para obtener un disfrute gastronómico, no para algo más importante para nosotros. Otras actividades donde se causa sufrimiento y muerte de forma inmoral a los animales es para la producción de pieles, cuero, lana o seda, para testear productos cosméticos, productos del hogar, o para entretenimiento, en circos, en fiestas populares o la caza y pesca deportivas. Y quisiera detenerme, además, en ciertas prácticas inmorales específicas en el caso de la industria alimentaria. Por ejemplo, es normal que los animales en la industria alimentaria estén bajo condiciones y cuidados que causen que tengan un nivel de bienestar que consideraríamos inaceptable en caso de que se tratara de, en caso de que se tratara de seres humanos. Y fijémonos que en caso de seres humanos no consideramos que la mera satisfacción de las necesidades fisiológicas y psicológicas básicas sea un nivel aceptable. Consideramos que es algo necesario, pero que es insuficiente para el nivel de bienestar que merecen los seres humanos. Por tanto, también debe ser así para el caso de los animales no humanos. Y esto es cierto no solo de las explotaciones intensivas, sino que también lo es de las explotaciones extensivas. Tampoco aceptaríamos que los seres humanos tuvieran el nivel de bienestar que se da a los animales no humanos en esas explotaciones. Otra práctica condenable si rechazamos el especismo es, por ejemplo, separar a las crías de sus madres para producir leche o matar animales para producir alimentos u otros materiales, aunque la práctica no implique sufrimiento. Un caso aparte es el de la experimentación biomédica con animales. Yo hasta ahora he estado hablando de actividades que causan graves daños a los animales no humanos para que los seres humanos obtengan un beneficio absolutamente trivial. Pero en el caso de la experimentación biomédica con animales, al menos en algunos casos, el fin que se persigue no es trivial, sino que es importante, que es mejorar la calidad de vida o aumentar la cantidad de la vida, tanto para seres humanos como para animales no humanos, cuando se trata de experimentación biomédica veterinaria. Aquí, qué juicio nos merezca estos casos depende de la posición ética más general que adoptemos, porque diferentes posiciones éticas tendrán visiones distintas sobre cuándo está justificado causar daños graves a unos pocos con la esperanza de obtener un gran beneficio para muchos.
Pero sea cual sea nuestra posición ética, en todo caso, la aproximación al problema debe ser no especista. Esto es, debemos estar dispuestos a decir que en los casos donde consideramos justificado experimentar con animales, también consideramos justificado experimentar con seres humanos. Y si de acuerdo con nuestra posición ética no consideramos justificado experimentar con seres humanos en unos casos, debemos decir que tampoco está justificado experimentar con animales no humanos. Si no, estaríamos incurriendo en una discriminación especista injustificada. ¿Qué tenemos que hacer frente a todas estas prácticas inmorales? Quiero transmitir que tenemos dos obligaciones generales. Como trabajadores o como consumidores, debemos abstenernos de contribuir a que estas prácticas existan. Por ejemplo, no financiándolas con nuestras compras o con nuestro trabajo. Y como ciudadanos, debemos intentar que estas prácticas desaparezcan. Tenemos que intentar abolirlas. Además de nuestras obligaciones de no dañar a los demás animales, rechazar el especismo también tiene implicaciones en cuanto a nuestra obligación de ayudarlos. En general, nuestras razones para ayudar a los animales que estén en situación de necesidad en determinadas circunstancias van a ser tan fuertes como las que tenemos para ayudar a seres humanos con capacidades psicológicas similares que se encuentren en circunstancias similares. Específicamente, tenemos el deber de ayudar a los animales cuando corran el riesgo de sufrir daños, tanto por la acción humana como por eventos naturales. Acción humana, estoy pensando en la caza o en interferencias en los ecosistemas que causen daños a los demás animales. Eventos naturales, estoy pensando en catástrofes, incendios, enfermedades, etc. Aquí tenemos dos obligaciones generales. Siempre que podamos ayudar a los animales que lo necesiten, con suficiente certeza de que no causaremos más daño que el que queremos evitar, hacerlo. Y respecto a lo que no tenemos todavía la capacidad de evitar, invertir recursos en investigación y desarrollo tecnológico para capacitarnos a ayudar a los animales que lo necesiten. Y finalmente, querría concluir con un breve resumen con lo que considero que son las 4 ideas fundamentales que creo que deben ser retenidas para esta charla. Primera idea. El especismo es una discriminación injusta. Los animales no humanos merecen una consideración moral robusta. 2. Los animales tienen un interés en poseer el mayor nivel de bienestar posible. Que su vida sea para ellos lo mejor posible. 3. Tenemos la obligación de no dañar a los animales. Y esto implica no participar de las prácticas que les causan sufrimiento y muerte y luchar por que esas prácticas desaparezcan. Y 4. Tenemos la obligación de ayudar a los animales a evitar daños causados tanto por la acción humana como por eventos naturales. Bien, esto es todo. Espero que haya sido útil y estoy totalmente contento de discutir cualquier cuestión y de responder a cualquier pregunta que surja. Muchísimas gracias por haberme prestado atención y disculpas por los ataques de tos. Está bien, ese. Muchas gracias por tu presentación, estuvo muy interesante. Tocaste un montón de temas que para nosotros como veterinarios son bastante importantes de conversar y discutir, pero lamentablemente, al menos en lo que es en Chile, no tenemos una formación muy profunda en temas de filosofía y discusiones filosóficas. Así que muchas gracias por traer esto hacia nosotros y que hayamos podido escucharlo. Ahora les
entrego el piso a los participantes para que puedan hacerte preguntas sobre la presentación. Em, o temas relacionados. Los invito a hacerle preguntas a ese, por favor no tengan miedo de hacer el ridículo. Nosotros sabemos que acá no todos conocemos muy bien sobre los temas filosóficos y discusiones. Por mientras que la gente se atreve a hacer preguntas, me gustaría preguntarte, simplemente tengo curiosidad sobre cómo se vería una sociedad en donde no se aceptase el especismo. Por ejemplo, cómo se vería en un sistema productivo o cómo se vería o sea, cómo se vería como en términos generales. No sé si puedes como dar un poco más Mm. describir Sí, un poco más eso. bueno, creo que las implicaciones para el sistema productivo, siendo honestos, serían ciertamente transformativas, porque implicaría que, especialmente para el sistema de producción alimentaria, porque implicaría que deben desaparecer todas las unidades de producción de alimentos basadas en causar sufrimiento y muerte a los demás animales. Y lo cierto es que en nuestro sistema alimentario, el de cualquier país actualmente existente, está basado justamente en producir alimentos causando sufrimiento y muerte para los demás animales. Esta es una transformación muy, muy importante que obviamente solo puede llevarse a cabo de forma gradual. Si queremos que tenga éxito políticamente y que sea políticamente realizable, solo puede hacerse un cambio de forma gradual, garantizando alternativas económicas para aquellos productores que ya no pueden continuar con su actividad y logrando el mayor apoyo social posible. Además de esto, una sociedad que no fuera especista en su diseño jurídico y político supondría también una transformación en cuanto al estatus que se da a los animales. Sabemos que en nuestras sociedades los animales tienen la consideración de cosas. En muchos casos hay ciertos sistemas jurídicos donde ya no se les considera cosas, se les considere como se les considere, siguen siendo entidades sobre las cuales los seres humanos pueden tener derechos de propiedad, no sujetos que puedan ser titulares de derechos propios que protejan sus intereses. Un primer cambio sería que los animales dejen de ser entidades sobre las que nosotros podemos tener derechos de propiedad y que pasen a ser sujetos con derechos individuales propios, con los derechos civiles básicos, ¿no? A la vida, integridad física y psicológica, libertad ambulatoria, control sobre su propia vida, etcétera, derecho de propiedad también para que tengan un patrimonio propio. Y muchos autores proponen, además, que tenemos que cambiar el estatus político de los demás animales, que al menos algunos animales, como los animales domesticados, quizá todos, pero al menos los animales que han sido domesticados por los seres humanos y que hemos incorporado a nuestras sociedades, deberían ser considerados ciudadanos, no en el sentido, obviamente, de que puedan votar, porque no tienen las capacidades para hacerlo, pero sí en el sentido de que sus intereses deben ser considerados, al igual que los nuestros, como una parte constitutiva del bien común, del interés general de nuestras comunidades políticas. Mm. Me parece súper interesante. Sería ideal que algo así pudiese ocurrir en mi opinión personal. Acá tengo un par de preguntas que han ido apareciendo. La presidenta de Comilvet, Beatriz Zapata, pregunta, tengo una pregunta, ¿cómo defender el interés de no morir? He visto a algunos autores como Peter Singer que los animales no tienen interés en no morir.
Em, Perdón. Bueno, a ver, defender que un individuo sintiente tiene un interés en no morir, en realidad es mucho más fácil que articular la defensa de que no lo tiene. Basta con decir algo. Si un individuo tendría una vida futura buena y va a ser privado de esa vida futura por dejar de existir, ello es un daño. Hay dos formas como nos pueden causar un daño: introduciendo algún elemento negativo en nuestra vida o privándonos de algo bueno en nuestra vida. Cuanto más grande es aquello de lo que nos privan, aquello bueno de lo que nos privan, más daño nos hacen. Si aquello de lo que nos privan es toda nuestra vida futura buena, nos hacen un daño conmensurablemente grande, ¿no? Cuanta más vida futura buena teníamos por delante, más daño nos hace. Por eso nos parece intuitivamente que es mucho más trágica la muerte de un individuo humano de 10 años que un individuo humano de 90 años, asumiendo que cada año que le quedaba a cada uno de ellos iba a ser más o menos igualmente bueno, porque el niño pierde más al morir que el anciano de 90 años. Entonces, si consideramos que la muerte es un mal por lo que nos priva, y la muerte priva a un individuo no humano de un buen futuro, eso ya basta para poder justificar la tesis de la muerte es un daño para los animales. Es cierto que en el pasado, Peter Singer sostenía que solo aquellos animales a los que se les pudiera imputar un deseo de continuar existiendo eran dañados por la muerte. Porque en el pasado, Singer tenía una concepción del bienestar que consistía en la no frustración de deseos. Por tanto, Ujú. una vida es buena en la medida que nuestros deseos son satisfechos, una vida es mala en la medida en que son frustrados. Si uno defiende que los animales no tienen las capacidades cognitivas para desear continuar viviendo, entonces yo no creo que sea así, pero uno podría argumentar, como la muerte no frustra este deseo, no es un daño. Singer ya no piensa así desde hace como unos 10 años, porque ya no cree que el bienestar consista en la satisfacción o insatisfacción de deseos, sino que cree que consiste estrictamente en tener experiencias positivas o negativas. Por tanto, tenemos interés en no morir con independencia de nuestras capacidades cognitivas, siempre que en el futuro del que nos priva la muerte hubiera más experiencias positivas que negativas. Es un punto de vista súper interesante. Nunca había escuchado eso. Acá tenemos un comentario, un agradecimiento de Karim que dice que nunca había visto este tema pensado de esta forma y que le parecía muy genial y muchas Muy gracias. agradecido. Muchos agradecimientos de otras personas también. Acá tenemos otra pregunta, es de Beatriz. Otra pregunta, una duda sobre la afirmación de unitarismo de Singer y Nussbaum, ya que ambos ya que ambos dan importancia a la sintiencia, así que entendería que si bien incluyen a los animales en la comunidad moral, podría aceptarse un nivel de gradualidad por la capacidad sintiente de una especie. Vale, la respuesta corta es no. Y la respuesta larga es lo que viene. Como decía Beatriz, son autores que creen que no hay diferentes grados de consideración moral. Todos los individuos merecen la misma consideración moral. Esto lo que quiere decir es que las razones que tenemos para evitar un minuto de sufrimiento intenso a un
individuo de bajas capacidades cognitivas son tan fuertes como las razones que tenemos para evitar un sufrimiento similar, con una duración similar a un individuo con altas capacidades cognitivas. Que lo único que importa a la hora de saber las razones que tenemos para evitar un daño a alguien es cuán grave va a ser ese daño. Claro que el hecho de que diferentes individuos tengan capacidades de sintiencia diferentes, en el sentido de que puedan acceder a experiencias distintas o de más o menos intensidad, o que tengan capacidades cognitivas más sofisticadas que otros, hará que los tipos de daños que pueden recibir, el tipo de experiencias que pueden tener, sea distinto, que aquello que hace que su vida sea buena o mala sean cosas distintas. Pero el punto de mismo grado de consideración moral es que, ante intereses similares, nuestras razones morales son similares. Esto es compatible con que, como es el típico ejemplo, ante intereses distintos, nuestras razones son distintas. Dar una cachetada de una cierta intensidad a un bebé en la cara le va a generar mucho daño. Dar la misma cachetada en el lomo a un elefante no le va a hacer nada. El interés que tiene el bebé en no recibir esa cachetada es mucho más fuerte que el elefante. Por tanto, sí debemos decidir, debemos evitar frustrar el interés más fuerte y por tanto esa cachetada se la tiene que llevar el elefante y no el bebé. Pero todas estas distinciones son perfectamente compatibles con la tesis de todos importan igual, intereses similares importan lo mismo, lo que pasa que en muchas ocasiones los intereses en juego no son similares, sino que son distintos porque los individuos tienen capacidades psicológicas distintas. Muchas gracias. Gracias. Acá hay otra pregunta yo creo que tenemos espacio para unas dos preguntas más. Acá hay una pregunta de Gonzalo Vázquez. Dice, en mi entorno universitario es súper común normalizar el especismo. De hecho, hasta la caza y la pesca es algo totalmente aceptable. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que perdón, todos los veterinarios deberíamos ser veganos y no dedicarnos a la producción animal por ser poco ético. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo también creo que todos los veterinarios deberían ser no especistas con todo lo que ello implica, porque todos deberíamos serlo. Por tanto, los veterinarios también. Em, Siento que tu entorno sea así. Yo afortunadamente no estoy en un entorno donde la caza y la pesca sea aceptable. Mi entorno inmediato, aunque en Cataluña, como en todas partes, en las comunidades rurales son prácticas muy normalizadas. Ya estamos hablando de caza y pesca recreativa. Esto es una actividad que consiste en matar animales por diversión. Esto, por supuesto, nos debe merecer el mismo juicio ético que nos merezca cualquier actividad que suponga hacer sufrir o matar a otros por diversión. Desde un punto de vista ético es especialmente aborrecible y deberían estar prohibidas legalmente. Gracias. Bueno, para continuar con las preguntas, hay hartas preguntas súper interesantes. Perdón. Claudio Valenzuela pregunta, ¿deberíamos cuestionar a los hipódromos? Muchas veces cuestionamos a las carreras de galgos y caballos, pero hipódromos y salto no se habla nada. Y luego, sí, eso por ahora. Bien, gracias, Claudio. Sí, de nuevo.
Sí, para que estos caballos compitan, deben ser sujetos a un entrenamiento y a unas prácticas que son incompatibles con que tengan el mayor bienestar posible. O sea, su vida sería mucho mejor si se hubieran dedicado a hacer otras cosas en vez de estar sujetos a esta disciplina. Por tanto, ellos son prácticas inmorales. De nuevo, consiste en hacer sufrir a unos para que los seres humanos obtengan cierta diversión. No es tan moralmente grave como cazar, no es tan moralmente grave como una corrida de toros, no es tan moralmente grave como producir leche, es menos grave, pero sigue siendo inmoral. Ujú. Hay dos otras preguntas que voy a hacer que parecieran ser cortas. Y ahí, debido al tiempo, vamos a tener que ir cerrando. Em, Vania Concha de Minagri pregunta, según lo expuesto, ¿estos derechos y obligaciones de los seres sintientes aplicaría también entre ellos? Si fuera así, ¿cómo explica su teoría la cadena trófica que equilibra el medio ambiente, depredador-presa? Sí, creo que comprendo, gracias, María, creo que entiendo la duda que subyace a esta eh, pregunta. Em, una cosa son las capacidades para ser titular de derechos o qué capacidades debes tener para que tus intereses deban ser considerados moralmente por otros. Y esta es la mera capacidad de tener intereses propios, de ser un individuo sintiente. Tienes intereses que deben ser considerados por otros y si nuestra posición ética nos dice que esos intereses están protegidos mediante derechos, eres entonces titular de derechos. Otra cosa son las capacidades que un individuo debe tener para que podamos decir que tiene obligaciones morales, que le podemos reprochar haber actuado moralmente, que tiene la capacidad para actuar de forma inmoral o de forma injusta. Esta distinción la vemos claramente con los seres humanos. Aceptamos que todos los seres humanos tienen unos derechos básicos. A la vez, aceptamos que no todos los seres humanos pueden ser titulares de obligaciones morales. A lo mejor porque son bebés todavía. Y obviamente los bebés tienen derecho, pero no tienen obligaciones morales. Porque para poder tener una obligación moral, debes ser un agente con la capacidad para el razonamiento moral, que entiende que los demás tienen derechos, que entiende que tiene obligaciones frente a ellos y que puede escoger ajustar su conducta a esas obligaciones. Aquellos individuos que no tienen esta capacidad para el razonamiento moral no tienen obligaciones para los demás. Esto es compatible con que puedan causar daños a otros. Siempre por las noticias vemos a veces de un bebé o un niño pequeño que coge la pistola de su padre o de su tío y mata a alguien. Es un individuo que ha causado un daño sin que haya incumplido ninguna obligación moral, porque no es un agente moral, no tiene capacidad para el razonamiento moral. Lo mismo vale para seres humanos adultos que tampoco poseen esa capacidad para el razonamiento moral. Creemos que tienen derechos, pero carecen de obligaciones morales. No podemos reprocharles que hagan daño a otros si eran incapaces de comprender qué es lo que estaban haciendo y que lo que estaban haciendo estaba mal. Por eso, aunque podamos lamentar que la depredación exista y que unos animales causen daño a otros, aunque podamos creer que eso no debiera ser así y que si pudiéramos a lo mejor deberíamos crear un mundo ideal donde eso no pasara, no podemos decir que es que hay unos animales que incumplen sus obligaciones morales y vulneran los derechos de otros, o que son inmorales, porque esos animales no tienen capacidad para el razonamiento. Ujú. Muy interesante, gracias. Bueno, acá había una pregunta más, pero apareció otra, que si podemos contestarla, yo creo que tenemos tiempo, un poquito. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué pasaría con las plagas, con los ratones, por ejemplo? Según su teoría, ¿también tendrían derechos?
Y por último, Nicole Rojas pregunta cómo podría mejorarse la calidad de vida en los caninos que están en perreras, por ejemplo. Gracias. Son dos Sobre, preguntas muy de polo sí, muy opuesto. el caso sobre ratones. Bueno, podemos hablar en general de cómo gestionar conflictos entre animales humanos y seres humanos, conflictos reales, ¿no? Entonces, situaciones donde realmente las actividades de unos animales no humanos causan daño a los seres humanos. Es un hecho que estas cosas pasan, pues daños por riesgo a la salud, a lo mejor por ciertos animales, vertebrados o no, que puedan residir en nuestras casas, o daños a actividades eh, económicas por animales periurbanos o animales silvestres que hagan daño a las cosechas, etcétera. Por supuesto que estos son individuos sintientes con intereses básicos que debemos respetar plenamente y por supuesto que si consideramos que los intereses básicos de los seres humanos están protegidos por derechos, los de estos animales, ratones incluidos, también. Esto es perfectamente compatible con que a veces entre seres humanos o entre seres humanos y animales no humanos, se producen conflictos de intereses, conflictos de derechos, que hay que gestionar de forma ética. Alguien deberá ver sus intereses frustrados. La cuestión es que en nuestra evaluación de los intereses en juego seamos imparciales y no demos automáticamente más peso a los intereses de uno porque son humanos y peso nulo a los de otros porque son animales no humanos. Y cuando decidimos que deben vencer en estos casos los intereses de los seres humanos, que siempre empleemos para ello los métodos menos lesivos de los intereses de los demás animales. Lo que suele suceder es que nuestro primer recurso, porque es el más sencillo, es matarlos con independencia de cuál sea el conflicto de intereses al que nos encontremos. Eso no puede ser correcto en todos los casos. Eso solo puede ser correcto para evitar daños graves y como último recurso, cuando ya ha fallado todo lo demás. O sea, exactamente igual que si fuera un conflicto de intereses entre seres humanos. Ujú. Y lo de las perreras, Claro, no, digamos, no lo sé porque las perreras en diferentes países están en diferente situación. Entonces, claro. yo tengo en mente la situación de los centros de acogida de animales de compañía, que es el nombre que reciben las perreras municipales en Cataluña, y puedo explicar, por ejemplo, pues como la que corresponde a Barcelona está infradotada de personal. Y eso genera muchísimos problemas para que los Claro, también perros creo que es la tengan situación acá. unos cuidados adecuados. Ujú. Respecto a las perreras que probablemente Nicole tiene en mente, que si ella es de Chile, pues serán las de Chile, deberían tener más datos para saber qué es lo que hace falta, que lamentablemente no los tengo. Mm. No sé si Nicole estaba por ahí, quizás ella puede explicar brevemente. No, me parece que la dejamos en evidencia. Ah, no, ahí está. Perdón. Bueno, dice que igual es un tema extenso. O Ok. sea, en todo caso, creo que una respuesta que vale para todo, no sé si estos centros son de titularidad pública o no, en el caso de Chile, pero la respuesta general es mucho dinero. Hace falta mucho dinero. Mm, Sin eso no se puede hacer nada. En caso de que sean de titularidad pública, pues hará falta mucho dinero y una buena regulación, un buen régimen jurídico que garantice unas ciertas condiciones. Pero, por muy bueno que sea el régimen jurídico,
Si no existen recursos económicos para garantizar su implementación, no se va a llevar a cabo. Claro, eso es muy cierto. Bueno, debido al tiempo vamos a tener que comenzar a hacer el cierre. Quedaron algunas preguntas en el tintero y quería preguntarte ese si es posible o si sentirías cómodo si comparto tu correo para que puedan contactarte directamente. Claro, ningún problema, ningún problema. Gracias. Lo voy a poner acá en el chat para el que lo necesite. Bueno, con eso, muchas gracias por compartir tu correo y aceptar más preguntas sobre tu charla. Lamentablemente, estos temas dan para mucha discusión y para muchas preguntas. Em, en virtud del tiempo, a veces no es posible abarcar todas las dudas o todos los comentarios. Quería darte las gracias por darnos esta charla súper interesante de un tema que estamos ahora hace muy poco, como explicaba la presidenta Beatriz Zapata, hace muy poco tratando de acercarnos un poco más, de a poquito, mostrando un poco más también a nuestros colegas veterinarios, familiarizarnos un poco más. Así que muchas gracias por haber accedido a hacer la charla. Y eso, muchas gracias. También agradecer a la presidenta doctora Beatriz Zapata por haber dado sus palabras de bienvenida y la asistencia, además de la directora doctora Alicia Plaza por haber estado presente y ayudado con tareas de anfitriona. Y a Claudia Arancibia, que nos ayudó con el tema de aceptar a los asistentes que iban apareciendo y, claro, tareas de comunicaciones.